Mensajes. Hoy estamos con el número 207 y este número 207 nos trae una realidad importante, impactante en nuestras vidas, que probablemente no le damos tanta importancia hasta que no la necesitamos, que es la resistencia. Esta resistencia entendida como la capacidad que tenemos los seres humanos, individual o colectivamente, para sostener el esfuerzo un poco más, para aguantar un poco más, para resistir. Y realmente en esta capacidad para sostener este esfuerzo, hay que nombrar toda una serie de elementos y de elementos que se consideran como elementos importantes. Como podría ser el primer elemento para seguir toda una metódica, está en la resistencia física. Esa resistencia física que nos hace llegar a las metas que nosotros queremos, a los esfuerzos que nosotros queremos, porque tenemos la estructura física, tenemos la salud, tenemos los necesarios requisitos para lograr resistir con nuestro cuerpo y también resistir todo el esfuerzo, resistir inclusive el cansancio. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, se logra con un buen entrenamiento. El sostener el esfuerzo un poco más significa esa capacidad que tenemos para resistir, para saber que el cuerpo nos va a permitir hacer ese esfuerzo y llegar. Mientras más salud tengamos, probablemente tengamos una mayor resistencia física, y una resistencia física que hay que cuidar, y que hay que cuidar con elementos tales como los buenos hábitos, la buena alimentación, el buen reposo, el buen descanso, el buen sexo, las buenas actividades que nos sirvan para liberarnos de toda una serie de cargas, evitar el estrés, sobre todo el estrés crónico y el estrés malo, y permanecer un poco con el estrés que se llama el EU3, es decir, el estrés bueno. Comenzar también todos unos procesos de cuidado, de salud física, que cada día se conocen más. Y esto yo creo que es importante para la resistencia. Tener el cuerpo en adecuación de estructura y funciones para sostener el esfuerzo un poco más. Esto es básico. El segundo estaría en el área psicoemocional. ¿Y qué podríamos nosotros hablar de elementos que nos sirven para resistir los esfuerzos un poco más desde el punto de vista psicológico y emocional? Aquí, por supuesto, está la inteligencia con que manejemos la situación, manejemos los tiempos, es decir, esa inteligencia que puede agrupar una gran cantidad de cosas, la capacidad de perseverancia, la capacidad para mantener ese objetivo, esa meta a pesar de las dificultades y obstáculos que aparezcan. Eso realmente también es importante. Y yo creo que cada uno de los 26 elementos que nosotros estudiamos psicológicamente son importantes. Sostener cada uno de ellos, otros más importantes que otros, la autoconfianza, la capacidad de decisión, toda una serie de elementos que sería un estudio psicológico muy importante para mantener el esfuerzo un poco más y llegar además con excelencia y saber llegar. El otro punto está en la parte emocional, incluida en esta parte psicoemocional, en donde las emociones, el equilibrio de las emociones o la presencia de alguna de ellas que hemos valorado en 4 fundamentales, la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. Cuando nosotros sabemos reconocer primero las emociones, en segundo lugar, después de reconocer las emociones, si es una sola, si una está brillando, como por ejemplo la ira, esa ira transformarla en una cosa positiva y transformarla en motivación, transformarla en eso que nos va a servir para lograr las cosas y no dejarnos llevar por esa ira negativa y esa frustración o esa rabia que podamos tener. Y al saber controlar esto, realmente nos estamos dando muchas oportunidades, sobre todo entonces reconocer las emociones y positivizarlas. Y otra cosa fundamental es controlar
el medio ambiente emocional en la medida que podamos hacerlo. Cuando estamos sosteniendo un esfuerzo, entonces rodearnos de gente positiva, rodearnos de gente que vayan a hacer el estímulo necesario emocional, que nos vayan a decir cosas importantes, cosas positivas, eso yo creo que es fundamental en las emociones. Y finalmente en la parte sociocultural, es decir, el saber el para qué se está luchando. Y esa claridad, ese para qué, que es lo que nosotros llamamos en nuestro lenguaje, en nuestra metódica teórica, es la legitimación. Saber el para qué hacemos algo nos da legitimidad, también acompañarla a una buena justificación, el por qué lo estamos haciendo. Y si este por qué y este para qué están de acuerdo, probablemente saquemos un esfuerzo superior desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicoemocional, pero también desde el punto de vista social y cultural, porque tenemos las razones que nos explican el por qué y el para qué estamos haciendo determinado elemento. Esto es fundamental, estos son 3 elementos, pero además, si hemos dejado como punto final de este mensaje del número 207, es saber, tener claridad en lo que vamos a hacer. Ya ni siquiera es el para qué, no es el por qué, es el saber cómo vamos a lograrlo. Si uno tiene planificación, o si uno inclusive en épocas muy rápidas y tiene que hacer una planificación de inmediato, es tener los esquemas suficientes que nos lleven realmente a obtener ese objetivo que se quiera y valorar todo lo que nos va a llegar cuando logremos ese objetivo, comenzando por procesos de autoconfianza, comenzando por lo que usted esté luchando, ya sea fama, ya sea prestigio, ya sea dinero, ya sea amores, ya sea sexo, ya sea poder de cualquier tipo. Si eso usted lo tiene claro, el para qué, entonces comience a hacer un buen proyecto contemplando todos los elementos que puedan suceder. Y es más, todo proyecto debe tener un plan de elementos que pueden surgir, de elementos contingentes que pueden llegar, y usted más o menos, si los tiene preparados, realmente son importantes porque ha tenido una preparación contra eso. Y sobre todo, tener un destino, tener ese destino que realmente lo vaya a elevar, a perfeccionarse. Cuando la gente tiene destino, y cuando la gente tiene destino, nosotros queremos decir muy claramente que es la gente tenga un puerto clarísimo donde llegar y la gente se ubica en ese puerto y desde ese puerto en la imaginación van guiando todos los procesos actuales. Tener claridad de cuál es el puerto hace que se llegue al puerto sosteniendo los esfuerzos un poco más. Y esa resistencia, esa lo dan toda una serie de elementos que ya hemos visto, pero que fundamentalmente están en ese elemento básico. Tener objetivo y tener destino. Tener proyecto y ayudar que ese proyecto nos ayude todos los días a perfeccionarnos. Tener claridad en que los elementos contingentes pueden pasar y que en esos momentos las derrotas, aunque sea una pequeña o una más importante derrota, siempre tienen una finalidad de enseñarnos en el momento de la derrota en qué no hicimos como debimos. Y esto yo creo que es el sostener el esfuerzo un poco más, la resistencia. ¿De dónde sacamos los seres humanos la resistencia? De todos estos elementos mezclados que tenemos que manejar como un bello y hermoso sistema que nos va a responder cuando tenemos claridad de objetivos, cuando tenemos destino, cuando tenemos proyecto y cuando estamos en capacidad de irnos perfeccionando continuamente. Este es el número 207 de los 1000 mensajes. Y yo los dejo con este hermoso cuadro de Diana Nassif de Blanco, una extraordinaria artista venezolana y que usted puede ver su obra, parte de su obra,
en el Patio Latinoamericano del Arte, en la Avenida Los Mangos, urbanización La Florida, en Caracas. Y realmente lo dejamos para que usted piense dónde está su resistencia. Si ante las cosas que ha cedido usted tenía un plan maestro sobre el cual actuar o estaba actuando de acuerdo a cómo hubiesen venido las circunstancias y probablemente se cansaba más. Teniendo un plan maestro, teniendo un objetivo, un destino, teniendo condiciones físicas, psicoemocionales y socioculturales, probablemente usted logre imposibles. Y ojalá que esos imposibles sean de cosas nutritivas para usted y para todo el entorno. Este es el mensaje número 207 y lo dejamos con el cuadro de la pintora Nassif de Blanco.